previsto vender en alta mar 30.000 kilos de queso, que no se han podido vender, pero hemos conseguido colocar de esos 30.000, por menos la mitad hemos sido capaces de colocar. Trasladar el importe de la compra de leche y de los insumos al precio del queso, por la competencia que existe, es bastante complicado. Aún así, hemos sido capaces de pasar de 8,65 euros el kilo a 9,11 euros kilo, un 5,3%. De 7 millones a 1,65 millones. A pesar de que la venta de cereales y pienso ha bajado de 2.000 a 1.980, ha subido un 12% de 2020 a 2021 y, por desgracia, lo que está subiendo. De 0,30 a 0,34 euros kilo. La venta del resto de familias, bueno, de unos 1.017 a 1.087, y ya empezamos con los productos que se comercializan. Aquí empezamos el tema candente o más caliente que tenemos ahora mismo, el tema del olivo. Hemos bajado un 18% en la compra de todas las variedades y todas las categorías, de 53.500 a 43.400 kilos. ¿El problema dónde está este año? Pues el año pasado, en 2020, teníamos un precio medio de 2,20 y este año todavía no sabemos cuál va a ser el precio medio. Está por determinar porque la agrupación está todavía vendiendo higo. Espera que puedan liquidar antes de noviembre. Hay dos problemas principales, que es el tema de la pandemia y la pérdida de ciertos clientes que han tenido, y la creciente preocupación en los compradores por el tema de las aflatoxinas. Cada vez lo miran más, y es un problema que va en aumento y que va en detrimento no ya solo del precio, sino de la posibilidad de venta. Las partidas que aparecen con aflatoxinas ya no se pueden vender en los cauces normales, hay que venderlos en otros sitios y pueden ser a precios más baratos. De ahí que estén tardando mucho más en vender el higo y que nos estén pagando, pues como nos lo están pagando el año pasado, pues nos lo están pagando. La castaña sí se ha vendido, sí se ha cobrado, se ha vendido en 2020 3.670 kilos, 2021 3.163, y el precio más o menos se mantiene estable, un poquito baja, pero más o menos se mantiene estable, 2,53 a 2,49. Las ventas totales de todo producto son 109.110.000 euros casi en 2020, y este año pues solo tenemos el tema de la castaña aquí y el euro que nos han pagado por los kilos que nos han pagado. Aquí faltaría todavía que liquidar la parte que corresponda a lo que queda que cobrar. En cuanto a la comercialización de ternero, es el problema que preocupa al Consejo Rector por los compromisos adquiridos. En 2020 638 animales, aquí está incluido todo, añón, ternero, vacas, todo. No distinto que se tendríamos que llevar. Y hemos bajado 53% a 300 cabezas, 299. Lógicamente el peso pues, es lo mismo, una bajada del 53%, de 148.000 kilos a 69.000 kilos, de 179.000 euros a 185.000 euros. Veis que antes era el 53% de bajada, tanto en cabezas como en kilos. Aquí hay una bajada solo del 51%, porque hay una pequeña subida, un pequeño repunte, parece que el mercado se empieza a recuperar. Pues lo que nos dicen, de un 3,9%, de 2,56 de precio medio, lo digo, todos los años va calzando todo, a 2,66 euros. La cifra de negocio, este año sube de 1.362.000 a 2.037.000. Y la única explicación es que en 2020 tuvimos la tormenta, entonces se vendieron casi 800.000 kilos menos de tabaco. Esa es la diferencia.
resultado de la sección el año pasado fueron 21.518, este año en negativo, este año 15.666 euros en positivo. Sabéis que esta sección va a gastos de 2021, hemos pasado de 2.326.000 a 2.264.000. El precio del tabaco hemos pasado de 2,32 euros kilo a 2,43 euros kilo, aunque realmente esto fue, 2,32 fue lo que cobró Codosat, teniendo en cuenta que nos pasaron 800.000 kilos de tabaco de la planta, de la parte noble de la planta, o sea, del tabaco bueno. Y curado por la misma razón de la tormenta, hemos curado este año un 22% más, de 1,861 toneladas a 2.267 toneladas. Tabalén ha tenido más ventas, y como ha tenido más ventas, pues tiene mayor cifra. Ha pasado de 1.657.000 a 1.964.000. Lógicamente, al tener más ventas, pues tiene más beneficios. De 25.000 euros de beneficio a 62.000 euros de beneficio de este año, 147% más. El importe de las ventas, porque lo veis, a 1.657.000 en 2020 y 1.974.000 en 2021. El 88% de esta cantidad, de casi 2 millones, se corresponde a abono. El resto son fitosanitarios y demás productos que venden trabajo. En kilos hemos pasado de vender 4.358.000 a 4.695.000. Y el precio medio, pues ya el año pasado se empezó a notar una escalada, pero no al ritmo que va este año. Pasamos en 2020 de 33 céntimos por kilo a 2021 a casi 37, o sea, casi un 9% de subida del precio del coste. Aquí están incluidos los bonos de Ciplus y los minerales. Y ahora para terminar, la gasolinera. La cifra de negocio en 2020 fue de 0 euros, no se vendió nada, en 2021 hemos vendido 307.887. Teniendo en cuenta que la gasolinera se abre en junio solamente con gasolina y gasoil. Hasta julio no empezamos a vender gasóleo B. Y los 2 primeros meses, pues, se pusieron unos precios un poco especiales. No a pérdidas lógicamente, pues no era esa la idea, pero sí a un beneficio lo más justo posible, más que nada para traer un poco de bullying. El resultado de la sección, estamos ahora mismo, el año pasado fueron 25.600 euros de pérdida, este año 27.000 euros de pérdida, pero es porque la gasolinera ha estado funcionando al 100% menos de 5 meses. Calculamos que este año, al ritmo que ha cogido ahora, que ya digamos está en velocidad de crucero, estas pérdidas el año que viene tienen que desaparecer sin el más mínimo problema. No tiene que haber pérdida. Lógicamente, si tenemos más, vamos a tener, pero ahora mismo ya hemos cogido el mínimo que nos dijeron que tenía que tener la gasolinera, que era 2.000 litros diarios de venta. Ahora mismo estamos rondando los 2.300, 2.400 litros diarios de venta, de todos los productos. Pero creo que es un buen negocio. Además estamos controlando mucho el precio, tenemos unos márgenes bastante ajustados. La venta de combustible por litros vendidos son 310.000 los que se han vendido total. De esos 300.000, 37.000 son de gasolina, 51.000 de gasóleo B, que aquí es donde está nuestra madre del cordero. Creo que el presidente tiene que hacer alguna mención luego. Y el gasóleo A, 221.000 litros. Los precios medios del año pasado, esto ya entra como en la memoria. Gasolina 1,12, gasóleo B 0,65 y gasóleo A 1,02.
son los precios medios a los que vendimos el año pasado. Nada que ver con los precios que tenemos que poner ahora mismo. Los importes, bueno, 310.000 euros, 37.000 de gasolina, 31.000 de gasoil y 220.000 de gasolina. Las ventas, ¿dónde van? El 57% es a no socios y los socios están llevando el 43% del combustible. Nosotros desde el día 1 estamos aplicando los 20 céntimos de descuento que se han marcado por ley. El precio del monolito es el precio real del combustible, pero en el terminal de cobro y en el surtidor están grabados los precios menos, el precio del monolito menos 20 céntimos. El sistema informático nos lo están preparando para poder hacer facturas y demás como siempre. Si alguien necesita la factura y no se le puede dar ahí, porque la que sale ahora mismo de ahí es errónea, o bien se lo dice a Steven, o bien a mí, o nos mandan correo electrónico y nos dice que necesita la factura y a partir del día 15 se la daremos. Nivel tabaco, en 2021 se contrataron 5.675 toneladas de tabaco, y de las cuales el 29% se contrata con salsa y el 71% con deltacino. Colosal aporta un 40% de esta contratación. El tabaco, más del 99% de estas 5.600 toneladas es tabaco en línea. El burle se ha quedado en algo muy reducido, más del 99%, el 99,8%. El volumen de facturación es de 14,35 millones de euros, un 14% más en 2020. Fundamentalmente esta subida también se debe a que nosotros vendimos menos tabaco y a la pequeña subida de precio que ha habido desde 2020 con respecto a 2021. La previsión de resultado de este año es de 1.750 euros de pérdida, que en el año pasado fueron 214. Bueno, que siempre pasa lo mismo que nosotros, hacemos lo mismo que aquí. Van a reserva y cuando hay beneficio y pérdidas se van compensando en la reserva. ¿Cómo se financia el tabaco? Se financia principalmente con comisiones bancarias y de seguro, márgenes comerciales de los productos que venden, proyectos de innovación y además con una cuota por kilo de tabaco que va variando cada año. Y en el cual aquí nuestro presidente tiene una clonada lucha por el Consejo Rector para que esa cuota sea cada vez más baja. ¿Cuánto es la cuota? 2 céntimos, 2,3, ¿no? 2,3 céntimos, este año 2,3 céntimos. Yo ya 3 años por menos así. Bueno, la siguiente empresa participada es Movies, que también es una cooperativa de segundo grado, con este caso compuesta por 13 cooperativas de toda Extremadura y Andalucía. Se fundó en 2013 y Tolosal se incorpora en 2016. El capital social es a partes iguales, subiendo en cada incorporación. Nuestra participación es de 18.750 euros en el capital social, más una cuota de ingreso que hicimos de 30.000 euros. Comercializa ganado vacuno y posee un cebadero en Casal de Cáceres en el que se han realizado varias ampliaciones. De hecho, creo que hay una en marcha. El volumen de facturación en 2021 ha sido de 25,2 millones de euros. Se han comercializado casi 32.000 animales, un 40% más, y Colosal contribuye con un 7%. A ese peso, a esa facturación de esos animales, Colosal contribuye con un 7%. Los resultados de 2021 están pendientes de auditoría. Están ahora mismo en ellos, no lo tienen claro. El año pasado, en 2020, fueron 8.600 euros positivos. Y se financia con los descuentos directos en la liquidación de los terneros vendidos.